Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de corrosión en termos eléctricos y grandes acumuladores. Mirad, la oxidación es lo que determina la vida de los depósitos y muchas veces algunos pensaréis que la obsolescencia programada está trabajando para eso, pero nosotros como mantenedores tenemos mucho que decir y eso es lo que quiero que veamos en este vídeo. Dicen que el hombre solo ha conseguido hacer una cosa realmente indestructible sin necesidad de mantenimiento. Para ambientes desérticos, húmedos y hostiles. La Citroën C15. Y si no tenemos una C15, pues algo tendremos que hacer. Por eso tenemos que hacer una reflexión sobre el mundo de la corrosión y de cómo el potencial electroquímico puede jugar a nuestro favor. Muy interesante. Vamos a entrar en harina. Para poder mantener un depósito o para poder mantener un termoeléctrico, lo que tenemos que hacer es conocerlo. No podemos mantener algo que no conocemos, pero tranquilos porque la noción es muy básica. Se trata de una cuba de hierro, grande o pequeña o mediana, que al final tiene una capa de aislamiento para no perder todo el calor que estamos guardando dentro. Estamos guardando agua caliente. En algunos casos la vamos a producir fuera a través de intercambiadores de placas. En otros casos el calor también se produce fuera, pero se intercambia dentro a través de unos serpentines. Y en los termos eléctricos, en concreto, pues se produce también el calor dentro y se intercambia dentro poniendo unas resistencias eléctricas. La velocidad del agua es bastante lenta y esto significa que va a estratificar, o sea, que el agua caliente va a subir hacia arriba y por un tubito la sacaremos de arriba. Y el agua fría la vamos a introducir por abajo, pondremos una pequeña soleta para que no suba arriba con el impulso y la velocidad y se nos puede ir calentando con esas resistencias. Estas resistencias las veremos muchas veces retorcidas para intentar estar lo más bajas posibles para producir ese calor ahí. Luego habrá discusiones como poner unas resistencias mucho más grandes que al final cuestan dinero, pero que tienen como objetivo producir a una temperatura más baja para que no precipite la cal. Bueno, pues una resistencia, una entrada, una salida, poco más. Y simplemente una cuba de hierro que tenemos que proteger. Esta cuba puede estar pintada, vitrificada, con un epoxi, puede ser de inoxidable. Al final es acero y el acero tiene una característica muy singular. Es muy fácil de alearse. El hierro con el carbono produce la familia de los aceros. Si le metemos cromo, níquel, nos podemos ir a los inoxidables. Dentro de esa capacidad de reaccionar con unos y con otros hay una que no nos interesa y es el hierro con el oxígeno. El hierro tiene al final 6 electrones para rellenar y si se encuentra con oxígeno, el oxígeno está dispuesto a compartirlos y se forma algo muy feo que es el óxido de hierro. Vaya por Dios. Para solucionar esto tendremos varias estrategias que queremos ver en el vídeo. Una de ellas es intentar decir, bueno, pues si el hierro reacciona con el oxígeno, voy a poner una cosa que reaccione más con el oxígeno que el hierro, y así el hierro se queda tranquilo. Y esto es empezar a jugar con un concepto que es el potencial electroquímico. El potencial electroquímico es precisamente esa capacidad de reaccionar que se tiene, mayor o menor, de cada uno de los metales. Y podremos poner metales como el zinc, que tiene una capacidad mayor, o incluso como el magnesio, que todavía la tiene mucho mayor. Y este es el juego que quiero que veamos ahora. Pues aquí vengo con estos dos clavos que queremos oxidar. Uno es un clavo normal y corriente de hierro y el otro lo hemos puesto unido con un trocito de cobre a una placa de zinc. Y vamos a someter a estos dos clavos a un baño de ácido clorhídrico y peróxido de hidrógeno. Para los amigos, salfumán y agua oxigenada. El salfumán hay que tratarlo con mucho cuidado y en sitios especialmente ventilados. Podremos un poco. Tenemos una dosis de agua oxigenada. Esto es una dosis, tampoco es ningún secreto. Eso sí, hay que tener muy buena ventilación
porque es altamente corrosivo. Una vez usado mi agitador secreto, vamos a bañar los dos clavos. Fijaos cómo nada más echarlo ya cambia un poco el color, porque ya se están produciendo reacciones químicas. La misma proporción de ácido en uno que en otro, la misma proporción de agua en uno que en otro. Y ahora solamente nos queda observar. Fijaos qué interesante, cómo la placa de zinc está reaccionando con mucha intensidad. El clavo que no tiene protección está rodeado de un amarillo oscuro que es fruto de ese óxido que se está produciendo. Sin embargo, aquí hay una reacción química muy intensa en el que tiene la placa de zinc. Y observad que alrededor del clavo no se está produciendo ese amarillento fruto de la reacción del óxido. Del clavo que no tiene ninguna protección hay muchas pequeñas burbujas que están haciendo que este se oxide a una mayor velocidad. En el otro no salen burbujas del clavo, no lo veis porque os están distorsionando las burbujas del zinc que protege al clavo. Para ver mejor qué es lo que ha sucedido, vamos a sacar los clavos fuera del líquido. Y ahí es donde apreciaremos la diferencia. Observad que el clavo que estaba conectado a la placa de zinc prácticamente no se ha oxidado y sin embargo el otro ha cogido ya una pátina que bueno, pues poco a poco lo irá haciendo caer en lo que es un clavo ya oxidado. Sin embargo, el que está en contacto con el zinc ha sido protegido. Cuando se nos acabe el zinc, empezará a oxidarse el clavo. Y esta forma de proteger el hierro está mucho más extendida de lo que nos parece. Es lo que conocemos como acero galvanizado. Cuando venimos todos a por una botella de vino, siempre elegimos el mejor vino, el más atractivo. Y si puedo llevarme otra botella, me sigo llevando otra botella del mejor vino, y así sucesivamente, hasta que se acabe el mejor vino. En Bodegas Perdiguera hay muy buen vino siempre, pero quiero que sepáis que todo el mundo nos llevaremos el mejor vino, y no valoraremos otro vino hasta que se haya acabado el mejor. Creo que ahora ya lo tenemos claro todos. Lo que estamos haciendo es poner un metal mucho más atractivo que el hierro, de un potencial electroquímico mucho más alto que el del hierro, para que cuando venga un átomo de oxígeno que quiera reaccionar, vaya directamente a ese metal, el más atractivo. Se irá consumiendo poco a poco, igual que antes hemos visto que sucedía con el zinc cuando estaba en el ácido. Y mientras tengamos ese metal se irá consumiendo. No irá nadie a buscar por otro lado, irán todos a ese metal. Eso sí, una vez el metal desaparezca, pues a continuación irán a por el siguiente, que en este caso es la cuba de hierro, y se nos picará. Pero esto no es porque lo diga yo, esto es normativa internacional. Los que sois más mayores, alguno recordaréis cuando fuisteis a las bodas de Canaán, como invitados, que llamaron la atención a la organización porque primero sacaron el vino malo y luego sacaron el vino bueno. Lo hicieron al revés. Les dijeron, primero hay que sacar el vino bueno, primero tienes que reaccionar con el que tiene un mayor potencial electroquímico. Es así en todas partes. De hecho, por este concepto del potencial electroquímico, una de esas cosas que simplemente tenemos que revisar, que está instalada, no hay que mantenerla, es la colocación de un manguito antielectrolítico en la entrada de un termoeléctrico. El código técnico de la edificación, en el documento HS, el de salubridad, nos dice explícitamente que no se pueden meter en contacto directo dos metales diferentes y que cuando vayamos de menos a más potencial electroquímico hay que poner, bueno, primero lo prohíbe, pero en el caso extremo te admite poner un manguito antielectrolítico, que es una separación plástica para evitar que estén en contacto. Claro, esto significa que cuando voy con un tubo de cobre a un acumulador, voy de cobre a hierro, tengo que poner ese manguito. En la salida no es necesario porque vamos de hierro a cobre, vamos de mayor a menor potencial electroquímico. Hay gente
que instala en los dos lados, porque hay veces que los termos te lo ponen para las dos tomas, precisamente para evitar el error, que nadie se equivoque, lo ponga en la salida en lugar de la entrada y luego venga un tema de garantías, este acumulador se me ha oxidado y no sé por qué, y simplemente ha sido por ponerlo en la salida en lugar de la entrada. Vamos a comprobar cómo está el ánodo de sacrificio de magnesio de este termoeléctrico. Cada fabricante tiene su forma de ocultar los tornillos y a base de desmontarlos vas conociendo todas un poco. Y guárdate las piezas, guárdate siempre las piezas para no perderlas. Empezaremos quitando el embellecedor. Coge por los dos lados a la chapa. Bueno, ya está. Ahí está el ánodo de sacrificio, aquí las dos resistencias y ahí estaba el termostato. ¡Jopetas! El paso está limpio y este es el ánodo de sacrificio. Ahí lo tenéis, está ya bastante gastadillo. Diríamos que no está gastado del todo, pero sí que entre la cal, que hace un poco de aislante eléctrico, y que ha precipitado, pues estaba para cambiar. Vamos a ver el resto de la cuba abriéndolo. Sacamos la resistencia, más que para ver la resistencia, para ver cómo está la cuba. Aquí la tenemos, cómo está la cuba de cal. Esta es la sonda que hemos sacado, que está metida aquí dentro, y esta es la cal que precipita donde hay calor, la cal que precipita en la resistencia. La forma de limpiar la cuba por dentro es soltar la resistencia para poder quitar toda la cal que tiene, dándole una pequeña lavada. Todo esto nos va a salir cuando tenemos el termo en vertical hacia abajo sin ningún problema. Le damos un poquito con una pequeña manguera, la limpiamos y ya tenemos el termo listo para seguir funcionando con él. Y ahora llega el momento de comprobar el estado de este acumulador, que como podéis ver es un poquito más grande de lo normal. Como siempre hay que tener herramienta, buena herramienta, os lo aconsejo. Cogeremos la llave de chicharra del 13, tenemos que tener en cuenta que aquí hay una junta de goma que está haciendo el cierre y nos va a interesar que quede en el mejor estado posible porque la vamos a reutilizar. Entonces por eso la aflojamos de todas partes por un igual y ya lo soltamos. Bien. Esto ya está flojo. Yo entiendo que hacer esto todos los años pues da un poco de pereza, pero a cambio garantizamos la integridad de un acumulador que vale bastante dinero. Ahí lo tenemos, aquí lo estamos sacando. Bueno, que se ve claramente. La resistencia es lo que calienta el agua en la parte más baja. La sonda de temperatura es para medir en una zona central y en este caso quisiera limpiar y quitar lo que tiene alrededor porque al final es un pequeño aislante que nos está engañando un poquito la temperatura. Poco, pero nos está engañando la temperatura. Entonces nada, le damos una pequeña limpia, luego le damos un manguerazo para quitar todos los pozos y los lodos que se nos van quedando en el fondo del depósito. Cuidar los tornillos, no los perdáis. Y una vez quitados todos los lodos, con ese pequeño manguerazo que le demos, volvemos a montarlo, marcamos la fecha en la que le hemos hecho la inspección para saber cuándo pasa ese año, año y medio. Aquí hay electrodo para 3-4 años, tal cual se ve. En estos grandes acumuladores sí que tenemos una llave debajo que nos permite hacer una purga. Esa purga va a sacar los lodos que poco a poco se van formando. Lo que antes hacíamos una vez al año en un termoeléctrico, ahora sí que lo podemos hacer a diario o por lo menos semanalmente. Cuando pasamos de estos pequeños acumuladores que hemos estado viendo a grandes acumuladores del orden de 750 litros o más, este método del ánodo de sacrificio no es suficiente. Tenemos que forzar que los iones vayan hacia donde nosotros queremos. Es una cantidad de agua ya demasiado grande y los iones se nos pueden despistar, por así decirlo. Y entonces utilizamos una estrategia secreta que es meter una pequeña corriente para que los iones que tienen su polaridad se vayan hacia donde nos interesa y entonces vuelvan a ir hacia un ánodo que ya no necesitamos que se desgaste tanto. Puede ser un ánodo de titanio que nos puede durar perfectamente 10 años sin ningún tipo de problemas. Esta es la gracia que utilizamos para estos depósitos.
En el caso de que queramos proteger el depósito induciendo una corriente que vaya hacia el ánodo, llevando hacia allí todos los iones, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, qué grado de conductividad tenemos para saber qué cantidad de corriente tenemos que inducir. Y con este ejemplo quiero que veamos que esto es así. Yo voy a poner agua en esta cuba. Estas dos bornas ya os estáis dando cuenta de que están sometidas a 220 voltios o 233 en este momento. Y vemos que el agua no conduce la electricidad, una electricidad que, por cierto, podéis observar que sí que está. Esa electricidad está entre las dos bornas y además la podemos leer. El agua que hemos echado no conduce. Sin embargo, cuando le ponemos un poquito de sal, a poca que le ponemos, nos damos cuenta de que la luz empieza a encenderse porque hay algo de conductividad. Y en función de cuánta sal sea la que ponemos, la intensidad va a ser mayor. O lo que es lo mismo, necesito conocer muy bien cómo de conductora es el agua para saber cuánta cantidad tengo que inducirle. Por lo tanto, no todos los depósitos se protegen igual. Unos necesitarán más corriente, otros menos en función del tamaño, de la distancia desde la cuba hasta el electrodo, una serie de parámetros que son muy interesantes de estudiar. Vamos a inducir con un transformador una corriente para que el cátodo, en este caso, esté protegido, la cuba esté protegida. El ánodo que antes era de sacrificio, en esta ocasión será un ánodo que dura muchos años. El titanio, por ejemplo, ¿para qué vamos a hablar de otro? Le induciremos una corriente entre las dos partes del depósito, está haciendo que los iones se muevan y la corrosión no le afecte al cátodo. Por eso hablamos de protección catódica. Vamos a ver cuánto gasta, pero lo que sí que tengo que tengáis claro es que el voltaje es muy bajo. Yo puedo tocar un polo y puedo tocar otro y no siento calambres. Es una corriente segura, de baja intensidad, de corriente continua, para que no haya ningún tipo de peligros. Eso sí, lo que está haciendo es proteger al depósito. Y vamos a ver esa corriente inducida, de qué intensidad es. 6 miliamperios entre la cuba del depósito y el otro electrodo. Pues la verdad es que es preferible pintar un interminable campo de flores antes que un depósito por dentro. Es una labor muy ingrata y nunca reconocida, porque hay que chorrear las paredes con polvo de corindón de cristal fino para limpiarlas bien antes de pintar. Y luego, y una vez pintado, no tenemos la garantía de cuánto tiempo nos va a durar. Es prácticamente imposible que nos quede como cuando salió de origen. Entonces es una intervención que lleva tiempo hacerla y que no nos va a dar esa durabilidad que otros procesos como la cementación seguramente sí que nos lo darán. Sigo con lo mío. Lo que hacemos una vez al año va a ser abrir el depósito para poder ver el estado en el que está la cuba por dentro. Y dentro de las corrientes que nosotros estamos poniendo no vale cualquier corriente. Si ponemos una corriente muy grande se nos puede arrancar la capa de pintura que tenemos en el cátodo, la que tenemos en la cuba, y eso acaba favoreciendo la corrosión. Entonces hay que dar la cantidad justa. Si la cuba está oxidada, pues habrá que darle un lijado, una limpieza o un baño epoxi. El epoxi, pensad que se considera como una pintura de gran calidad. Lo que sucede es que una aplicación epoxi requiere 3 capas de aplicación y cada capa necesita una semana de secado. Es decir, prácticamente un mes fuera de servicio. Y disponer de este tiempo es una quimera. Contra la aplicación de estar dando esa pintura epoxi tenemos una alternativa, que es cementar el depósito. Es una aplicación que contribuye a subir el pH además de la estructura, lo que lo convierte en un depósito más pasivo, menos activo y de alguna forma hace también de protector. Hay corrientes impresas de 100 miliamperios y 6 voltios con electrodos de 20 centímetros. Hay corrientes de 10 amperios que mueven entre 12 y 24 voltios y que tiene electrodos entre 5 y 30 metros, como los que pone Guldager, que amablemente nos ha cedido estas imágenes. No podemos estar desmontando depósitos para buscar los defectos y nos las ha cedido. Muchas gracias. A ver,
Ya está, la última. ¿No me he salido? Perfecto. Bueno, esto en cuanto a las flores. En cuanto a los depósitos, ya sabéis, no pasa nada si pedimos consejo a una empresa especialista. Nos medirá las durezas del agua, la conductividad y nos sabrá posicionar qué es lo que tenemos que hacer para nuestro depósito concreto. Llegando ahora ya prácticamente en la parte final, más de uno tiene que estar haciéndose las preguntas. Javier, has pasado como de puntillas por los depósitos de acero inoxidable que sé que existen y no has dicho nada. En un principio son depósitos que cuestan más dinero. En un segundipio podríamos decir que no es la panacea, también tienen sus pequeños detalles. En según donde el agua es maravillosa y no da ningún tipo de problemas y efectivamente es una gran solución, pero donde hay cloruros realmente acaba picándose la cuba por picaduras precisamente porque el cloro con la alta temperatura reacciona y se come el inoxidable. Entonces en zonas como Galicia no van a tener ningún tipo de problemas porque no tienen cloruros, pero en zonas de Cataluña, de Barcelona, sí que el agua tiene bastantes cloruros y el acero inoxidable sigue dando problemas. Tenemos que afrontar las corrientes impresas. Así que ya lo sabes, si quieres llegar con garantías al tercer milenio, tienes 3 caminos posibles. 1, poner un ánodo de sacrificio y mantenerlo. 2, poner corrientes impresas. Y 3, por supuesto, comprarte una C15.